Estados Unidos empieza a trasladar silenciosamente a migrantes venezolanos a Colombia bajo una controvertida política fronteriza. El gobierno de Joe Biden, incapaz de regresar a su país de origen a un número cada vez mayor de venezolanos detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos, los está enviando ahora a Colombia si previamente residían allí, según dos funcionarios de seguridad nacional. Los funcionarios de la Casa Blanca están cada vez más preocupados por el gran número de adultos solteros que siguen cruzando la frontera sur de Estados Unidos, especialmente de países que México no acepta bajo una controvertida política de la era Trump, dijeron dos fuentes familiarizadas con las discusiones. Los vuelos de venezolanos a Colombia de los que no se han informado previamente representan otro esfuerzo del gobierno para tratar de frenar el flujo de migrantes, alejando a quienes llegan más allá de la frontera entre Estados Unidos y México, incluidos los que buscan asilo. En diciembre, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP por sus siglas en inglés, registró más de 13,000 adultos solteros procedentes de Venezuela en la frontera sur de Estados Unidos, frente a los 96 de diciembre de 2020, según datos de la agencia. Una crisis humanitaria y la inestabilidad política se han apoderado de Venezuela en los últimos años. Alrededor de 6 millones de personas han huido del país, de acuerdo con la ONU, generalmente a otras partes de América Latina que también tuvieron dificultades durante la pandemia. De hecho, el deterioro de la situación en Venezuela se ha reconocido de manera bipartidista el año pasado. Los senadores Marco Rubio, republicano, y Bob Menéndez, demócrata, presentaron una resolución del Senado en la que expresaban su alarma por la situación del país. Colombia también concedió un estatus legal temporal a los venezolanos que llegaron al país, permitiéndoles trabajar legalmente. Pero aquellos que optaron por viajar a la frontera de Estados Unidos para buscar protección allí, quedan ahora con la expulsión a Colombia a miles de kilómetros de distancia de la posibilidad de solicitar asilo. La situación en la frontera. La situación de la frontera entre Estados Unidos y México ha perseguido al gobierno de Biden desde sus primeros días. A medida que un número cada vez mayor de migrantes llega a este lugar para huir del deterioro de las condiciones en el hemisferio occidental, los republicanos han aprovechado recientemente las liberaciones de migrantes, algunos de los cuales no se pueden expulsar debido a su nacionalidad, para mostrarles cómo otro ejemplo de lo que describen es un mal manejo del gobierno en la frontera. Bajo una política orden de salud pública conocida como Título 42, las autoridades pueden expulsar rápidamente a los migrantes que se encuentren en la frontera sur de Estados Unidos. Esto impide de hecho que los solicitantes de asilo presenten su petición y marcan una desviación sin precedentes del protocolo anterior. La medida se implementó al comienzo de la pandemia de COVID-19, a pesar de las sospechas entre los funcionarios de que tenía una motivación política. La Casa Blanca se ha remitido en repetidas ocasiones a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, sobre el futuro de la política. En ese sentido señala que la agencia la considera necesaria dadas las variantes Delta y Omicron del coronavirus. El jueves pasado, el Departamento de Seguridad Nacional devolvió a 2 ciudadanos venezolanos a Colombia, donde habían residido previamente, dijo el departamento a CNN, añadiendo que se espera que los vuelos a Colombia se realicen de forma regular. Como parte de los esfuerzos de mitigación del COVID-19 de Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional DHS continúa aplicando la Autoridad de Salud Pública del Título 42 de los CDC con todos los individuos que se encuentran en la frontera suroeste. Sin embargo, la capacidad del DHS para expulsar a los individuos puede ser limitada por varias razones, incluyendo la habilidad y capacidad de México para recibir individuos de ciertas nacionalidades, dijo el departamento en un comunicado. También añadió que el DHS ha devuelto a los migrantes a terceros países de la región donde habían vivido o tenían estatus. El departamento también reconoció la precaria situación de Venezuela al conceder una forma de ayuda humanitaria a los venezolanos que ya están en Estados Unidos. Aún así, el gobierno de Biden sigue confiando en la orden de salud pública y recientemente la defendió en corte,
justamente una medida que recibió críticas de los defensores de los inmigrantes y de los legisladores demócratas. La reciente decisión de expulsar a migrantes de Venezuela, un país en crisis, a Colombia revela una mayor dependencia sobre la orden de salud pública en medio de un creciente número de venezolanos que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México. En diciembre, la CBP de Estados Unidos registró 24.819 venezolanos en la frontera sur de Estados Unidos, entre adultos solos y familias menores, lo que representa un aumento con respecto al mes anterior y una tendencia al alza. Como punto de comparación, en diciembre de 2020, la CBP solo encontró unos 200 migrantes venezolanos, según datos de la agencia. Mientras que decenas de miles de migrantes han sido rechazados en la frontera entre México y Estados Unidos. Algunos, como los sudamericanos, no son aceptados por México. Por lo tanto, esas personas en gran medida no pueden ser expulsados. En virtud de la autoridad sanitaria, el DHS ha expulsado migrantes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Brasil. Algunos migrantes de Venezuela cruzaron la frontera en Yuma, Arizona, a menudo volando a un aeropuerto en México y luego cruzando en una brecha a lo largo del río Colorado, acortando el viaje a solo días. Es la opción más viable para muchos venezolanos y brasileños, por ejemplo, que no pueden obtener una visa que les permita trabajar en Estados Unidos o que no pueden permitirse la larga espera del proceso de inmigración legal. Recientemente, México puso en marcha nuevas restricciones de visado para los venezolanos que viajan a México. Estados Unidos identifica a las élites rusas que sancionará si Putin invade Ucrania. La administración de Joe Biden identificó a varios funcionarios de élite del gobierno de Rusia, así como a líderes empresariales de ese país, que Estados Unidos pretende sancionar si Rusia invade Ucrania, informó a CNN un alto funcionario estadounidense. La fuente indicó que se han desarrollado paquetes de sanciones específicas contra las élites rusas, dentro o cerca de los círculos internos del Kremlin y que desempeñan un papel en la toma de decisiones del gobierno, o son, como mínimo, cómplices del comportamiento desestabilizador del Kremlin. Sus familias también serían sancionadas, añadió el funcionario. Un intento de Estados Unidos por disuadir a Rusia. La revelación de que el gobierno de Biden prepara sanciones contra las élites rusas es el último esfuerzo de Estados Unidos por disuadir a Rusia de atacar a Ucrania, mientras Moscú continúa acumulando fuerzas cerca de las fronteras de Ucrania. El presidente Joe Biden advirtió la semana pasada que consideraría sancionar al propio presidente Vladimir Putin si Rusia llegara a invadir, pero el funcionario se negó a revelar los nombres de las personas en específico a las que Estados Unidos considera para posibles sanciones. Lo anterior porque la administración no quiere que las personas tengan ninguna advertencia previa. Hay una amplia lista de personas de la que podemos escoger, dijo el funcionario. También señaló que algunos se tomarían de un informe clasificado que el Departamento del Tesoro envió al Congreso en 2018 y nombraba importantes figuras políticas y oligarcas de la Federación Rusa. No podemos revelar el contenido de esta lista o entregar nombres específicos dados los riesgos de fuga, pero proporciona amplios objetivos y redes familiares involucradas en esconder sus activos. Las sanciones que se evalúan contra altos funcionarios rusos, líderes empresariales y otras élites representan solo una parte de una serie de medidas que Estados Unidos dice tiene preparadas para imponer a Rusia si toma acción para atacar, dijo el funcionario. Estas incluyen sanciones masivas dirigidas a las instituciones más grandes en industrias clave, medidas de control de exportaciones sin precedentes para atrofiar la capacidad de Rusia de buscar sus ambiciones estratégicas y castigar a las élites cercanas a Putin, cómplices de sus acciones desestabilizadoras y a sus familias, sostuvo el funcionario. Estados Unidos está cada vez más preocupado de que una incursión rusa pueda ocurrir en cualquier momento. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo la semana pasada que una invasión rusa es inminente, dada la cantidad masiva y creciente de tropas, así como equipos militares estacionados a lo largo de las fronteras de Ucrania. Objetivos especialmente vulnerables.
El alto funcionario del gobierno indicó que muchas de las élites a las que Estados Unidos evalúa para sancionar son objetivos especialmente vulnerables. Esto indicó debido a sus amplios vínculos financieros con Occidente, justamente activos que se congelarían si se imponen las sanciones, dijo. Los compinches de Putin ya no podrán usar a sus cónyuges u otros miembros de la familia como apoderados para evadir las sanciones, dijo el funcionario. Las sanciones los aislarían del sistema financiero internacional y garantizarían que ellos y sus familiares ya no podrán disfrutar de las ventajas de ubicar su dinero en Occidente y asistir a universidades occidentales de élite. La élite rusa debería temer las consecuencias que les sobrevendrían si Rusia invadiera más, agregó el funcionario.